Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Hoy les traigo el segundo video de seres fantásticos y las más votadas fueron las hadas, pero por supuesto que el resto también lo vamos a ir trayendo de a poco a este canal. Porque conocer a estas criaturas fantásticas nos sirve mucho para despertar la imaginación para aquellos que escribimos o para las personas que les gusta leer sobre seres fantásticos y quieren conocer los verdaderos orígenes de estas criaturas maravillosas que habitan el mundo hace un montón de tiempo. Y como les decía, hoy es el turno de las hadas, que forman parte del mundo fantástico de la misma forma que las sirenas, los elfos, los duendes, existen sobre todo en la mente cuando somos niños y creemos en las hadas. A diferencia de las brujas, las hadas representan el lado bueno y no tienen maldad. En la literatura siempre ayudan e intentan hacer el bien contra el mal. En los relatos medievales, las hadas, a veces llamadas también el buen pueblo o la buena gente, aparecen relacionadas con encantamientos y hechizos. Son conocedoras del poder y las virtudes de la palabra, las leyendas y las hierbas. Estas les permiten mantenerse jóvenes y bellas y acumular mucha riqueza. Según la mitología nórdica, las hadas son mujeres humanas que después de cometer algún tipo de atentado contra la naturaleza, recibieron como castigo vivir bajo la apariencia de un insecto volador en el reino de las hadas. Por supuesto, existen hadas con poder destructivo contra la humanidad, especialmente cuando los hombres maltratan el ecosistema. Se dice que las hadas en el pasado solían raptar niños con el objetivo de transformarlos en criaturas feéricas y forjar así una nueva raza, una raza intermedia, cruza de hadas con hombres. Durante el período medieval, los niños que tenían un aspecto enfermizo o mucha palidez en el rostro eran considerados como hijos de las hadas. Al hablar de estos niños que cambiaban las hadas, tenemos que hablar de la leyenda de los niños cambiados, una leyenda de Irlanda, pero forma parte de creencias populares en toda Europa. Un niño cambiado era el hijo de un hada, de un elfo o de cualquier otra criatura fantástica que era dejado secretamente en el lugar de un niño robado. La motivación para este cambio varía entre el deseo de tener un sirviente humano, el amor hacia los niños o la simple malicia. La realidad que se esconde tras muchas de estas leyendas es el nacimiento de niños deformes o retrasados. Se los atribuían a que habían sido cambiados por las hadas. En la antigüedad, la gente creía que una criatura sobrenatural habían cambiado a estos niños antes de que los padres hubieran tenido tiempo de bautizarlos. En Irlanda, la explicación para la surdera era que el niño había sido cambiado por algún ser fantástico. El tema de los niños cambiados por hadas o cualquier otro tipo de criatura mitológica, fantástica, abunda en toda Europa, en leyendas celtas, en un montón de leyendas, y era por esto que en Escandinavia los padres solían poner un par de tijeras o un cuchillo sobre la cuna de un bebé no bautizado, dado que se creía que la mayoría de estos seres del folclore tenían miedo al acero. Hay muchas clases de hadas, pero todas estas son independientes de la mitología celta, por ejemplo, que es donde parece tener su origen, siendo todas especulaciones, porque son mezclas de distintas mitologías. Podemos citar las lamias, que corresponden a la mitología greco-romana, o las conocidas ninfas, que surgen de la mitología griega, mientras que también encontramos las salamandras, las dríade, las sílfides, y seguramente habrás leído sobre ellas en alguna buena novela de literatura. Cada una tiene su propia característica. Vemos muchas veces que las hadas se reúnen de a tres, y la razón es por la influencia de las historias mitológicas como las moiras griegas que yo adoro, o las parcas romanas. Existen hadas de las más diversas especies. Las principales forman parte del grupo de los elementales o de los seres primarios,
identificados originalmente por Paracelso en el siglo XVI. Las Néridas y las Náyades son hadas del agua. Las Brinfas son de la tierra y comparten ese dominio con los gnomos. Las salamandras, por supuesto, pertenecen al fuego. Y las Sílfides son las hadas del viento. Las Nélidas son las hadas de los bosques formados en los parques de las ciudades. Suelen representarse bajo la apariencia de una muchacha de inmensos ojos negros, cuya mirada hay que evitar. Y también tiene una larga y espesa cabellera oscura. Estas serían hermanas de las Odinas y de las Náyades y primas de los Silfos. Las Nélidas y las Maléficas son además las únicas hadas trigueñas. Su pelo, completamente negro o castaño oscuro. Según las leyendas antiguas, todas las demás hadas serían rubias o pelirrojas. Estos entes no serían del todo del mundo espiritual, pero tampoco son del mundo material. El especialista Robert Kirk los describe como seres cuya naturaleza está en medio, entre los hombres y los ángeles. Como en toda la mitología, existen hadas malvadas y otras que no son ni buenas ni malas, son solo hadas y responden a su naturaleza psicológica, de carecer de sentido de la moral. La mayoría de las hadas no piensan ni sienten como los seres humanos, no entienden del pudor, ni de la propiedad privada, ni tampoco de algún otro tipo de valores. No saben de la virtud, ni del pecado, ni son buenas, ni son malas, solo se dejan llevar por su estado de ánimo. Las hadas malas serían las Wilis y las Lamias, entre otras. Las primeras se creen que son doncellas muertas a causa de un amor infortunado. Al debilitarse de tristeza por el abandono de un amante, al sentirse traicionadas, ser víctimas de un crimen pasional o cualquier otra causa relacionada con el amor, viven formando grupos y se radican en los bosques. Su misión consiste en atrapar a hombres que le hicieron daño a las mujeres y hacerlos caer por un precipicio. Valiéndose del poder propio de las hadas, asumen diferentes formas para poder lograr su objetivo. Por ejemplo, las hadas que moran en la montaña Ávila, en la costa al norte de Venezuela, se dice que tienen forma de orquídeas y que cantan hermosas melodías. El hombre perdido las busca entre la floresta. Por la noche buscan ese origen y terminan cayendo por algún barranco. En cambio, las lamias, pese a tener una naturaleza bastante malvada, son tristes y solitarias y viven en las cavernas. Su figura es bien femenina. En algunas mitologías se les atribuyen hábitos vampíricos. Hablando de hadas oscuras y malvadas, no se puede pasar por alto las banshees de la mitología irlandesa. Forman parte del folclore irlandés desde el siglo XIII. ¿Qué son las banshees? Son aterradoras. Les puedo asegurar que esta leyenda aterra en serio. Recordemos que antes de William Shakespeare y Sueño de una noche de verano, las hadas eran de tamaño normal, como una mujer normal, y no tenían esas alas luminosas. Las banshee, especialmente, son espíritus femeninos que, según la leyenda, se aparecen a una persona para anunciar con su llanto o gritos la muerte de un pariente cercano. Son consideradas hadas verdes y mensajeras del otro mundo. Son deidades, espíritus de la naturaleza. También son criaturas europeas sobrenaturales que gritan a causa de desastres. Las leyendas que se les atribuye es el poder de romper los tímpanos de cualquier persona que se cruce con su poderoso y brutal grito. Según cuenta la tradición, estas hadas del más allá formaban parte de 5 grandes familias gaélicas: los Gridis, los O'Neill, los O'Briens, los O'Cancubers y los Cominches. La finalidad de esta extraña naturaleza en esta hada era la de alzar un canto lleno de lamento o incluso de gritos cada vez que un miembro de alguna de estas familias iba a morir.
No importaba si dicha persona se encontraba muy lejos, en otra ciudad o en otro país. Cuando la Banshee de la familia gritaba, los miembros que tenían estos apellidos ya sabían que uno de los suyos iba a fallecer. Se contaba además que las Banshees mostraban su respeto hacia los difuntos, gimiendo y lamentándose debajo de la cama de los moribundos. Incluso elevaban por el aire a la persona sin vida y lloraban y gritaban durante varios días. Las Banshees también podían permanecer a una cierta distancia como una figura solitaria que anunciaba la muerte nada más, en cualquier familia, paseándose por las colinas que estaban cerca de la casa donde iba a morir una persona, o sentada sobre un muro de piedra. A veces no eran visibles, pero sus gritos penetrantes y desgarradores no dejaban lugar a duda respecto de su presencia. El origen de esta leyenda de las Banshee es irlandés, pero circulaba en casi toda Europa. Como estamos viendo, estas hadas no se parecen en nada a la famosa campanita de Disney. Es una hada bastante aterradora, una especie de hada con su alma en pena, una especie de espíritu aullador, 100% ligado con la muerte. Pero cabe aclarar que estas mujeres eran hermosas. Las Banshee eran bellísimas, pero siempre estaban gritando y lamentándose. Entre las funciones de las hadas, ya dijimos que se dedican al bien y también al mal, pero también se dedican a la música, la danza, los juegos y el amor. Las hadas son seres pequeños, pero hubo un tiempo en el que el tamaño de las hadas era normal, como el de un ser humano normal, hasta que apareció William Shakespeare y en su obra de teatro Sueño de una noche de verano las hizo pequeñas, redujo su tamaño y así fueron vistas para siempre. Una obra de teatro que siempre recomiendo que lean, todo lo que puedan de William Shakespeare por supuesto, pero Sueño de una noche de verano tiene muchos seres mágicos. Las hadas se caracterizan por ser seres de forma humana con la habilidad de manipular la magia y viven muchos años. Son casi inmortales. Generalmente permanecen invisibles o ocultas del ojo humano, aunque para el escritor Arthur Conan Doyle, 2 niñas habían logrado captar con sus cámaras hadas reales y apoyó esta teoría. Por acá te dejo el video del misterio de las hadas y cómo Arthur Conan Doyle pudo ser engañado por 2 niñas. Un video muy interesante y un caso muy interesante si te gusta este maravilloso autor que es Arthur Conan Doyle. Casi siempre las hadas suelen estar vinculadas o muy cerca de los bosques, en el agua, ríos, lagos, fuentes. Además, todas poseen conocimientos sobre las plantas, las piedras y sobre los conjuros. En la literatura medieval, las hadas tenían esto de querer unirse sí o sí a los hombres y formar una familia, pero no lo tratan de capturar o de atrapar. Todo lo contrario, ofrecían su fortuna para ser sus amantes y sus compañeras y la madre de sus hijos, imponiendo claramente desde el principio un pacto. Si dicho pacto no era cumplido, la unión desaparecía. En la mitología griega existían los hados, y el poeta Ovidio, entre otros poetas, los menciona en su obra inmortal Metamorfosis. Las hadas no solamente eran mujeres, también podían ser hombres. Es el caso del rey Oberón, rey de las hadas. En algunos libros se menciona que las hadas hacen todas las cosas inconscientemente, aunque su comportamiento puede llegar a ser bastante perverso. En muchos escudos heráldicos se ven reflejado el mundo de las hadas. Muchos aristócratas querían hacer ver que provenían de un linaje de hadas. Hay muchos rasgos característicos de las hadas que son bastante comunes en casi todos los países del mundo, que las clasifican en benéficas y perversas, y que precisan ocasionalmente apoyo del humano, y sus órdenes deben cumplirse estrictamente, o el castigo va a ser terrible. En la noche de San Juan, por ejemplo, cuando se asoman a las aguas cristalinas, las hadas piden ser desencantadas para volver a ser humanas de nuevo, pero se convertían en hadas y cruzaban el límite que existe entre el mundo de los humanos y el reino de las hadas, en el cual un mes podía ser un siglo.
Como te contaba, hay hadas con poderes nocivos, hadas oscuras, que utilizan a los humanos, engatusaban a los hombres nobles, transformándose en mujeres hermosas, para quedarse embarazada de estos y dar a luz seres mitad humano y mitad feéricos. Las hadas esperan durante muchos meses, ansiosas e impacientes, la llegada de la primavera. Saben el día exacto en que va a brotar las primeras flores. En muchas culturas se cree que las hadas pueden tener poderes psíquicos, no solamente mágicos. También se creía que eran hechizadas por las brujas durante el siglo XVII y XVIII, para que éstas, al ser pequeñas, pudieran vigilar a sus víctimas. También se decía que eran ángeles en forma femenina y diminutos, aunque a veces se las veían como hombres. Según la mitología celta, a las hadas les gustan los árboles de tilo o los sauces. Este es un buen dato por si querés tratar de ver un hada en la medianoche bajo un sauce o un árbol de tilo o tila, ya que este aroma a ellas les encanta. Pero lo cierto es que la imagen de las hadas que tenemos hoy en día difiere enormemente de su origen. Se cree que su origen se remonta a la mitología griega y romana, cuando eran llamadas hados, que significaba destino, y se consideraban solamente protectoras de la naturaleza, y eran criaturas fantásticas y mitológicas, que en ocasiones interactuaban con los hombres, pero también se hablaba de ella en muchas otras culturas, como en el norte de Europa, que las comparaban con los duendes, los gnomos y los trasgos, por sus poderes en la magia, y se los podían ver alrededor de túmulos funerarios. Eran seres del inframundo, creados en la imaginación humana para perpetuar la creencia de la vida tras la muerte. Con el tiempo fueron abandonando esta relación con la muerte, y durante la Edad Media se les otorga esta imagen de bondad a través de los libros. Cuando Herbert se convirtió en el Papa Silvestre II, Meridiana le aseguró que no moriría hasta que celebrara la misa de Jerusalén. Como el pontífice se encontraba en Roma, se sentía siempre a salvo, hasta que un día, al oficiar misa, vio a la hada Meridiana, que revoloteaba a su alrededor, aguardando para llevarlo al inframundo. Intrigado preguntó cómo se llamaba la iglesia donde estaba celebrando la Eucaristía, y la respuesta del hada fue Santa Cruz de Jerusalén. Con relatos como este, no es de extrañar que varias familias de nobles, como la de Enrique II, por ejemplo, de Inglaterra, afirmara descender de las hadas, en especial de la más famosa de todas, Melusina. Por supuesto, los dramaturgos como William Shakespeare, entre otros, se sintieron sumamente encantados con estos seres. Las hadas no son solamente de lugares rurales o de bosques. Ellas prefieren las grutas llenas de musgo, las rocas, y se sienten cómodas viviendo en las ruinas aisladas de casas antiguas o en castillos, pero están en todas partes. Donde hay humanos, hay hadas. Por supuesto, también están presentes en las concentraciones urbanas, pero habitan lugares hermosos. Una de las teorías sobre el origen de las hadas, una con bastante aceptación en los ambientes académicos, sostiene que las hadas son manifestaciones de energía primordial, ergo, que son seres eternos que por alguna razón inexplicable adquirieron algo así como una entidad diferenciada del resto. Las hadas existen desde antes de la creación. Como todas manifestaciones de energía, las hadas pueden materializarse y a continuación volver a ser energía. En el nivel astral, las hadas no se diferencian del resto de la energía primordial y son puramente invisibles. Esto fue más o menos un resumen del origen de las hadas. Por supuesto van a encontrar muchísimo más, van a encontrar una gran variedad de hadas, de todas las formas, colores, tamaños, de todas formas van a encontrar 1.000.000 de hadas diferentes, pero esto sería lo que se tiene con precisión como origen de las hadas en la literatura, que quedó plasmado en escritos antiguos, en grimorios como el de Paracelso. Y aunque no lo creas, existió la sociedad que investigaba las hadas de una manera muy seria. Era un grupo de ocultistas y era una sociedad semisecreta y estaba dedicada a juntar pruebas e información sobre la existencia de las hadas, así como a la organización de casos documentados de avistamientos de hadas.
Esta sociedad fue fundada en Gran Bretaña, así como Charles Dickens y otros artistas en su momento fundaron la Sociedad de Investigación sobre Espíritus. Por acá te lo dejo, Charles Dickens, Cazador de Espíritus, un informe maravilloso donde también te cuento sobre el espiritismo, el ocultismo y todo eso. Espero que les haya gustado este pequeño informe sobre hadas y si fue así, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer y me incentivas para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco enormemente y te mando un abrazo gigante del fondo de mi corazón. Gracias por hacerme el aguante. Próximamente estaré haciendo algún otro video sobre otro ser mágico. Déjame tu comentario de cuál te gustaría que aparezca en estos videos, ya sean elfos, lo que sea. ¿Qué ser, qué criatura fantástica es tu favorita? También me gustaría saber. Y por acá también te dejo los duendes, el informe que realicé en el video del domingo pasado. Hoy no hay cámara, discúlpenme, pero estoy con demasiado trabajo y quería sí o sí realizar este video para el día de hoy, porque las hadas fueron las más votadas y se lo merecían. Y como siempre te digo también, nos vemos en el próximo video.